Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta mesa. Es una mesa de la Secretaría Científica de nuestra Asociación Psicoanalítica Argentina. Hoy es la presentación de un trabajo libre. Perdón, a esta mesa. Un segundito. Nuestra secretaria científica, Cristina Rosas de Salas, nuestra secretaria, Cecilia Moya. El trabajo de hoy es un trabajo libre del doctor Héctor Krakov, se llama La eficacia psicoanalítica hacia la desidentificación y el cambio psíquico. Les quiero comentar brevemente cómo vamos a organizar esta mesa. Primero el doctor Krakov va a leer su trabajo, luego tendremos la participación de Sergio Nick, luego de Eduardo Ramos y luego de Jorge Catelli, que serán los comentadores, y finalmente abriremos la discusión y el intercambio entre todos. Vamos a tener 3 vías de intercambio, yo les quiero avisar de antemano. Bueno, si quieren pueden escribir en el chat, está abierta también el YouTube de la APA, para que ustedes también hagan sus comentarios, y si no, bueno, pedirán la palabra. Bueno, vamos a entonces abrir la mesa. Les quiero comentar que el doctor Héctor Krakov es miembro titular en función didáctica en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, tiene unos cuantísimos trabajos presentados, entre ellos, bueno, sus libros y tesis. En el 2015, tesis de doctorado, anclaje subjetivo en pacientes tratados psicoanalíticamente en pareja. En el 16, temas de pareja, conflictos, hallazgos, propuestas. En el 18, ¿de qué se trata? Una respuesta posible. En el 20, psicoterapia desde una perspectiva vincular, diseño de una guía clínica. Parejas en análisis, anclaje subjetivo, resistencias de vincularidad. En el 2021, estudio sobre el concepto de Aguirre, en hombros de un gigante, desde el basamento rocoso subyacente a la eficacia psicoanalítica. Mis 2 supervisiones con André Green, la clínica psicoanalítica en debate. Y en portugués, ¿de qué se trata? Una respuesta posible. Bueno, Héctor, entonces, por favor, si comenzás con tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho a la Secretaría Científica y a tu participación ordenando y coordinando esta mesa, y a quienes invité para comentar, perdón. Quiero explicar por qué. Sergio Nick fue en la administración anterior de la IPA vicepresidente durante 4 años, y además de que fue introductor de mi libro traducido al portugués, me importaba su posición y su pensamiento acerca de mi trabajo y las ideas que voy a exponer desde la perspectiva internacional. Eduardo Ramos tiene una tesis sobre cambio psíquico a partir de su experiencia como pediatra y como psicoanalista, y como mi trabajo tiene que ver con el cambio psíquico, me pareció que la perspectiva de Eduardo podía ser también un aporte. Y por último también invité a Jorge Catelli. Jorge tiene una extensa historia docente en Freud, en una institución privada de psicoanálisis, y además tiene el bonus, por decirlo así, que sabe alemán. Por lo tanto, leer Freud en alemán no deja de ser un aporte importantísimo. Así que quería mencionar la razón por la cual invité a Sergio, a Eduardo y a Jorge. Con respecto a mi trabajo, lo voy a leer. Ellos tienen el trabajo y lo pudieron leer, pero bueno, los que asisten a la mesa no, entonces voy a leer el trabajo. ¿Se ve? ¿Se puede leer? Perfecto.
Sí, sí. El trabajo es la eficacia psicoanalítica hacia la desidentificación y el cambio psíquico. El descubrimiento freudiano tiene más de un siglo y sabemos que a partir de Freud, múltiples autores de diferentes escuelas han realizado innumerables publicaciones sobre teoría y técnica analítica. Sin embargo, aún así, la eficacia clínica del psicoanálisis pareciera seguir siendo una temática sin resolver. Este problema lo pusieron claramente analistas de indiscutible trayectoria. André Green, el autor más citado en la bibliografía de la IPA después de Freud, fue quizás quien pudo expresarlo con mayor nitidez. Tituló ¿De qué se trata? La conferencia que ofreció en Milán luego del 42 Congreso de la IPA en Niza. Decía allí, hemos logrado llegar a la Luna, a descifrar el código genético, a descubrir un rincón del misterio en lo que concierne a lo infinitamente grande y a lo infinitamente pequeño, y sin embargo seguimos siendo para nosotros mismos misteriosos desconocidos, eso ante lo cual nos ubica la experiencia psicoanalítica todo a lo largo del tiempo. Y mientras reflexionamos, ya sea en nuestro sillón, escuchando a los pacientes o ante nuestra mesa de trabajo para preparar una conferencia, no dejamos de preguntarnos de qué se trata. De qué se trata es también el título que yo tomé de esta presentación de Green para mi libro del 18, el título es ¿De qué se trata? Una respuesta posible. A mí me parece que retomaba de ese modo Green una reflexión que Lacan puso en el seminario 24, ya al final de su obra. Todavía estoy para interrogar al psicoanálisis sobre la manera en que funciona. ¿Cómo es que constituya una práctica que incluso es algunas veces eficaz? Por su parte, Juan David Ignacio en su libro Sí, el psicoanálisis cura, del 17, mencionaba este problema del siguiente modo. Esta pregunta que nos hacemos después del último apretón de mano, y una vez que la puerta se ha cerrado tras esa persona que ya no será más nuestro paciente, es la siguiente. ¿Qué pasó para que ahora esté bien? Al final de cada terapia que alcanza el éxito, me hago siempre la misma pregunta. Y nunca puedo responderla cabalmente. Así, el mejor lema que puede adoptar un psicoanalista se inspira en el célebre adagio de Ambroise Paré: yo lo asistí, Dios lo curó. De esta manera quisiera proponerle el aforismo que me guía. Yo escucho a mi paciente con toda la fuerza de mi inconsciente como psicoanalista, pero es lo desconocido lo que lo cura. Tanto la negrita como la itálica son del original. Quería hacer acá un pequeño tip. A mí me parece que entre el título del libro, Sí, el psicoanálisis cura, y el final, el que lo cura es Dios, hay una tensión que es lo que yo intento abordar en la presentación del trabajo. Diseño del modelo freudiano sobre la cura. Sabemos que desde el inicio de su tarea con Breuer hasta dinámica de la transferencia del 12, los síntomas estaban pensados por Freud como efecto de una cantidad de energía psíquica no derivada que se terminaba transformando en una ecuación somática. El método terapéutico era de preferencia catártico abreactivo. Luego, con el método analítico en marcha, quedó afirmado que un psicoanalista, al ofrecerle una interpretación a un paciente, le estaba otorgando una representación preconsciente similar a la que éste tenía en su inconsciente. El modelo, por tal razón, se denominaba de doble inscripción. Pero pensaba que el efecto terapéutico se producía porque la carga que investiga la representación inconsciente se trasladaba hacia la recién incluida con la interpretación, con lo cual se terminaba cumpliendo el postulado central para la modificación y cura psíquica, hacer consciente el inconsciente. Sin embargo, como los síntomas reaparecían, el propio Freud avanzó en la comprensión conceptual de lo psíquico y sustituyó el modelo de doble inscripción por otro en el cual el mecanismo de represión estaba en el centro de la escena. Para sostener el cambio, ofreció una postulación teórico-técnica fundamental. Con la doble inscripción, los pacientes tenían conciencia de la representación dada por la interpretación, por tratarse de un registro auditivo, pero mantenían inconsciente la representación de lo vivenciado. Un hallazgo clínico crucial. A partir de sostener el concepto de represión en la formación sintomática, descubrió clínicamente que no era necesario que los pacientes recordaran el momento traumático que pudieron haberlo generado, ya que aparecían en escenas que se actualizaban en la relación transferencial con el analista. Dejó de ser necesario que el paciente recuperara el recuerdo de lo ocurrido,
porque la repetición con el analista en acto era el modo que tenía el paciente de recordar. Utilizó por esa escenificación el término alemán Agieren, tenía el valor de una pantomima, la consideraba mímica y una representación psíquica. Pongo dos fragmentos de sus trabajos técnicos en los que menciona explícitamente la Agieren. El enfermo quiere actuar Agieren en sus pasiones sin atender a la situación real, objetiva real, dinámica de la transferencia. El analizador no recuerda empleado nada de lo olvidado y reprimido, no lo reproduce como recuerdo, sino como acción, lo repite sin saber desde luego que lo hace. Recordar, repetir y reelaborar. Quedó establecido a partir de ese momento un abordaje técnico fundamental que mantenemos hasta nuestros días. Lo que el paciente consiga modificar en el vínculo con el analista se va a trasladar a su vida cotidiana, y ese será el beneficio del tratamiento analítico para cada paciente. A mí me importa jerarquizar esta última frase freudiana, porque la idea es que el paciente se modifica en función de las modificaciones en transferencia, y eso remite después a la vida cotidiana. Hacer consciente el inconsciente desciendo las resistencias activas del paciente. ¿Por qué son resistencias? Porque se oponen a que el yo consciente se ponga en contacto con un sector de la personalidad de los pacientes, en el que están vigentes y activas nociones funcionales de un pasado infantil con valor anacrónico para su vida actual. Las resistencias en el plano clínico remiten al mecanismo de represión a nivel metapsicológico, por lo cual, a partir de las resistencias, se pueden inferir las representaciones inconscientes en juego. Desde esta perspectiva es clara la noción de resistencia en función de las contrainvestiduras, por ejemplo, que el yo elige en relación con los puntos de fijación de los que resultan asco para el oral, vergüenza para el oral y culpa para el oral. ¿Cómo se cancela la represión? Sabemos que la actividad modificadora en el tratamiento se consigue haciendo consciente el inconsciente. Y vimos que había una diferencia fundamental para la representación oída con la interpretación y la que existía en el inconsciente como producto de la experiencia vivida, el recuerdo inconsciente de lo vivenciado. Por lo cual Freud proponía pensar la cancelación de la represión de este modo. No sobreviene hasta que la representación consciente, al vencer las resistencias, entra en conexión con la huella del inconsciente, de lo vivenciado. Solo cuando esta última adquisición se consigue el equilibrio. Tiene sentido remarcar aquí la definición de inconsciente que Freud mantuvo a lo largo de su obra. Sí, pero tengo que volver y... Hay un micrófono abierto. Leo la definición freudiana de inconsciente. A mí me parece fundamental tomar contacto con esta definición que Freud la propone al principio en el libro de los sueños. En el inconsciente a nada puede ponerse fin, nada es pasado ni nada está olvidado. Una afrenta ocurrida 30 años antes produce sus efectos ahora como si fuera reciente, después que se procuró el acceso a las fuentes de afecto inconsciente. Otra definición en dinámica de la transferencia, la misma. Las mociones inconscientes no quieren ser recordadas como la cura lo desea, sino que aspiran a reproducirse en consonancia con la atemporalidad y la capacidad de alucinación del inconsciente. Acá en dinámica de la transferencia incluye estos dos aspectos, lo atemporal y la capacidad de alucinación. Resulta así que el paciente en análisis reacciona frente a lo que vive como una afrenta transferencial actual, del mismo modo como cuando la padeció 30 años antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Esa es claramente, a mi criterio, la noción de atemporalidad del inconsciente, como cuando la padeció 30 años antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Esa es la idea de atemporalidad. Y dado que el inconsciente tiene capacidad de alucinación, la temática se va a presentificar en acto, se pondrá en escena en sesión. La alucinación a la que se refiere Freud no es la alucinación psiquiátrica, sino la puesta en escena. Esto está claro en recordar, repetir y relaborar. Por tal razón, la técnica de análisis consistía para Freud en mostrarle al paciente que lo vivido en transferencia correspondía a un pasado olvidado.
Dos menciones en trabajos técnicos dan cuenta de su exposición frente a la cura. Recordar, repetir y reelaborar. En estas circunstancias el médico no tiene más que esperar y consentir un decurso que no puede ser evitado pero tampoco apurado. En la práctica, esta reelaboración de las resistencias puede convertirse en una ardua tarea para el analizado y una prueba de paciencia para el médico. Y en análisis terminable e interminable, tal como se puede ver en los análisis, luego de atravesar todos los estratos psicológicos, el deseo del pene y la protesta masculina parecieran constituir la roca de base, lo que le pone un término a la actividad analítica, que ya debiera ser así, porque para lo psicológico, lo biológico constituye el basamento rocoso subyacente. Es muy impactante leer esta frase freudiana al final de la obra. En el primer párrafo que les leí, hay que contar con la paciencia del analista para esperar el resultado y el trabajo psíquico que debe realizar el paciente con las interpretaciones que recibe en las sesiones. En el segundo caso, ya al final de la obra, en tanto lo biológico es la roca viva que le pone un término a la actividad analítica, se llega hasta la bisexualidad constitucional como un non plus ultra. Non plus ultra, dice la leyenda, que Hércules grabó esta frase en la columna del estrecho de Gibraltar. No había más tierra a partir de ahí. Es la envidia del pene en la mujer y el rechazo del varón a ser poseído sexualmente por otro hombre. ¿Por qué está en cuestión la modificación clínica en el psicoanálisis, tal como los autores que mencioné, incluido Freud, lo puntualizan? Si miramos cómo fue profundizándose la teoría del psicoanálisis, la dirección fue cada vez más hacia lo primitivo, del Edipo tardío al Edipo temprano, al psiquismo fetal, a lo soterrado, a lo encriptado, a lo no representado. Y de allí, en los últimos años, a la neurociencia. Considero muy posible que esta dirección en la investigación se sustente en dos vertientes. Por un lado, en la propuesta de base freudiana, en la que lo pulsional es el motor de la vida psíquica, a la que se agrega, como herramienta metodológica del paradigma vigente, la causalidad lineal determinista. Lo anterior y simple explicaría lo posterior y complejo. Esta orientación hacia lo inicial nos posicionó científicamente en un punto que no permite avanzar, porque terminamos confrontados con los cuerpos erógenos como basamento rocoso subyacente. Habiendo hecho esta lectura y este análisis de la propuesta freudiana, quiero ofrecer ahora mi propuesta para retomar el camino hacia la eficacia psicoanalítica. Si bien las ideas que voy a proponer se gestaron y evolucionaron en los últimos 30 años, fue recién entre el 2005 y el 2015 que las pude ubicar conceptualmente. En el primer caso constan en una secuencia gráfica online que denominé mismidad y otredad, categorías teóricas de una metapsicología empleada. En el segundo caso, el texto de mi tesis doctoral, Anclaje subjetivo facial, que es tratado psicoanalíticamente en pareja. Utilizo en mi conceptualización la noción de tres espacios psíquicos, lo intra, inter y transubjetivo. Es un concepto que inicialmente propuso la doctora Janine Pouget. Ya no se trataría solo de la relación mundo externo, mundo interno, como la teorización clásica proponía, sino que era posible concebir en la vida psíquica la inscripción simultánea de tres espacios. De allí decantan tres diferentes sujetos: un sujeto de la pulsión, un sujeto de los vínculos y un sujeto del deseo. Es como si cada situación con la cual nosotros entramos en contacto se inscribiera simultáneamente el lenguaje de computación en tres lenguajes: Word, Excel y PowerPoint. Mi aporte a la teoría de la triple espacialidad incluye pensar que los ojos significativos están representados en la vida psíquica en su condición de tales por derecho propio. Son quienes se imponen discursivamente y nos ubican en una determinada posición sujetos en su doble significación, nos otorgan subjetividad y es también a quienes quedamos sujetados, amarrados. El establecimiento en exceso en dicho lugar implicará un anclaje subjetivo. Termina siendo nuestro lugar en el mundo desde el cual les otorgamos sentido a los intercambios intersubjetivos. De este modo, el contenido de lo mental estaría conformado por escenas en las que el sujeto y los otros serían habitantes naturales y protagonistas de lo psíquico. A su vez, la diferencia del sujeto del inconsciente de la gran freudiano-lacaniana vinculada a la pulsión sexual
Propongo otro concepto que denomino sujeto inconsciente. Sostengo que estamos habitados por un sujeto en devenir que está obstaculizado en su despliegue. Lo considero en línea con el Spaltum freudiano, la división de la personalidad psíquica, y también con la noción de verdadero ser propuesto por Winnicott. El sujeto inconsciente habita quienes solicitan tratamiento analítico y sostengo que la razón por la que los pacientes no convocan tiene como finalidad la remoción de los obstáculos que impiden su anhelado despliegue, aunque los propios pacientes no lo sepan conscientemente. La consulta analítica vista de este modo tendría un sentido prospectivo. Conjugada con la idea del sujeto inconsciente, postulo que la tramitación psíquica se realiza en acto con otro, con lo cual, junto con el Hegel mencionado previamente, retomo un concepto del basamento freudiano acerca de la tramitación psíquica. Dice Freud, tramitar psíquicamente es transformar una vivencia actual en un recuerdo depotenciado. Considero que la captura a través del pensamiento de aquello a tramitar psíquicamente ocurrirá en sesión en un momento posterior a la puesta en acto y diferencio lo que llamo psicoanálisis aplicado al psicoanálisis clínico. En el primer caso, se aplica la teorización psicoanalítica para leer un texto, puede ser un argumento teatral, el contenido de una novela o el intercambio en una sesión. Tiene como característica distintiva el ser estático. Los personajes representan simbólicamente siempre a los mismos. En cambio, en las sesiones el material es dinámico, rota de modo tal que los distintos personajes planteados por un paciente a través de sus anécdotas serán a veces encarnados por el mismo y en otros por el analista bajo la metáfora de un carrusel. Consigo que es de este modo que el psicoanálisis trabaja, ya que en función de las propuestas que los pacientes nos hacen, a veces nos tocará encarnar algunos de los otros significativos y otras al propio sujeto. Como el sujeto inconsciente está siempre activo y tiene adherimencia en las relaciones interpersonales, cuando un paciente comienza un análisis, las conflictivas interpersonales se irán concentrando insensiblemente en el vínculo analítico. Es por ello que el sujeto inconsciente se va a hacer presente a través del proceso analítico de cada paciente, desde el cual nos hablará con su decir y hacia la sesión. Remarco que también con el hacer, no solo con el decir, porque considero que la puesta en acto en sesión a Guiran va a implicar fenómenos identificatorios. La tramitación psíquica puede ser pensada así en dos tiempos. Inicialmente será a través de actos transferenciales con el analista, y recién en un segundo momento se podrá abarcar lo puesto en acto a través del pensamiento reflexivo. La precondición para el cambio psíquico ocurrirá cuando los pacientes, en las escenas que se repiten en transferencia, encarnen al otro significativo, con quien se estableció la acción original, y no se ubiquen a los analistas en su propio lugar. La modificación psíquica será efecto de la apropiación subjetiva que haga el paciente de un hacer distinto del analista en transferencia. Me estoy refiriendo a la apropiación de un hacer del analista con palabras diferentes de la respuesta que el paciente tuvo con respecto al otro en el momento que se instaló la escena original. El apropiarse subjetivamente de este hacer distinto va a permitir, como consecuencia del desanclaje y la mudanza subjetiva que conlleva, que la escena se desarticule y pierda vigencia. Remarco que esta apropiación no es una nueva identificación, esta vez con el analista. Se trata de, bajo la transferencia al implícito, que el paciente consiga desidentificarse del otro de la reflexión vigente en su vida psíquica, lo que va a permitirle el desanclaje del lugar desde el cual participaba en la escena. Subrayo un aspecto central a considerar: los pacientes no están en condiciones de realizar una mudanza subjetiva por cuenta propia, por ejemplo, reflexionando sobre el lugar de su anclaje o a través de las comprensiones del proceso secundario. Lo considero así porque la escena incluye también al otro, razón por la cual va a ser necesario que se encarnen ambos personajes. El hacer del otro, en este caso el analista en el lugar del paciente, para desactivar la repetición y favorecer la mudanza subjetiva, tiene un valor fundamental. En síntesis, postulo que el cambio psíquico se realizará en transferencia, a través de un determinado hacer, entre comillas, del analista. El paciente debiera poder apropiarse de este actuar diferente en escena al servicio de la mudanza subjetiva. Estoy convencido que de este modo podemos disponer de un psicoanálisis eficaz. Bueno, muchísimas gracias, Héctor.
Gracias por este trabajo tan importante que pone sobre la mesa temáticas tan vigentes en el psicoanálisis, la cura, la eficacia psicoanalítica, implícitamente también la técnica. Bueno, le vamos a dar paso entonces a Sergio Nick, que como dijo Héctor, fue vicepresidente de la IPA en el periodo anterior, es médico psicoanalista y psiquiatra, miembro de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro, psicoanalista de niños y adolescentes, COCAP-IPA. Bueno, adelante Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Es un gusto y un honor muy grande estar acá, no solo por la oportunidad de estar hablando de un trabajo más de Héctor, pero también por estar en APA, una asociación que ya visité algunas veces y que me suele hacer sentirme un poquito diminuto en términos de la calidad y la densidad de las teorizaciones, comprensiones, estudios que los psicoanalistas argentinos de APA han me brindado a lo largo de los tiempos. Hablar de un trabajo de Héctor, a mí me parece una sorpresa para mí, porque no me veo en condiciones de comentar trabajo tan denso, tan inteligente y tan lleno de citaciones que me parecen absolutamente importantes. Me creo que eso fue porque en algún momento me fui indicado a Héctor para comentar su libro, hice un prólogo a su libro, de qué se trata. Tuvimos también una vez la oportunidad de estar juntos en el lanzamiento de su libro. Fue un momento muy rico y muy importante para el lanzamiento del libro. Entonces, ahora estoy acá y voy a hacer algunas consideraciones a respecto de lo que a mí me pareció importante decir sobre el trabajo. Para comenzar, la cuestión de la cura en psicoanálisis, que es una cuestión siempre llena de percalços, no sé si se utiliza ese término en español, pero con múltiples confluencias de maneras de pensar, desde la cura en términos médicos, la extinción de los síntomas, como la cura en términos de, como por ejemplo los franceses lo hacen, que es buscar marcos de cambio psíquicos, ¿no? Pero se puede caminar por muchos autores que lo discutieron, como por ejemplo Kohut en sus textos, como cura el análisis. Kohut proponía que si no buscamos alcanzar los niveles de narcisismo, habría siempre un vacío en el sujeto. Así que propone la transferencia narcísica como momento inicial que permite después una transición hasta la neurosis de transferencia. Allí donde el desarrollo se detiene, el analista va a detenerse hasta que su paciente logre una efectiva separación sujeto-objeto. Mientras tanto, el analista ocupará el lugar de self-objeto, un lugar de intensas proyecciones, de poca diferenciación y de fuertes demandas. René Roussillon, con su intento de unir el narcisismo primario freudiano con las ideas de Winnicott respecto a la fase del espejo, tiene propuesto algo similar a Kohut, pero desde otras perspectivas teóricas. Su idea es que el falso self tiene que dar lugar en transferencia a un sujeto aún escondido. Con su despertar en la transferencia, se puede entonces pensar en oír un sujeto pleno, aunque muy incipiente. Desde la clínica del vacío hasta la inmersión en los pacientes ritos operatorios, mucho se desarrolló en la
la búsqueda de encontrar un psiquismo capaz de pensar, de contener los afectos, de llegar a representar sus pensamientos. Se podría destacar inúmeros autores que escribieron sobre el tema. Desde esta perspectiva, llegamos a la propuesta del Dr. Krakow del sujeto inconsciente, un sujeto en devenir, entre comillas. Con la simplicidad propia a los que conocen a fondo la teoría y la práctica clínica, Héctor lo propone como obstaculizado en su despliegue, siendo el trabajo psicoanalítico el que se hace en acto con otro. Con la metáfora del carrusel, Héctor nos propone este increíble baile a dos que ocurre entre paciente y analista con los constantes cambios de personajes en el acto. Pero Héctor nos brinda con una descripción muy rica de las identificaciones, una vez que las propone desde su perspectiva de la tripla espacialidad. Aunque no tengo leído más de eso por parte de Puget y Berenstein, que no están más acá para contestarlo, retomarlo, me creo, puede lograr nuevos hallazgos. Pero si nos construimos desde el otro, lo que resta del sujeto original solo puede ser propuesto desde una perspectiva que tome en cuenta la existencia del yo primitivo, aquel que preexiste a las relaciones primitivas con sus cuidadores. Es en este punto que a mí me gustaría de oírlo más a Héctor Krakow, pues es de suponer que además de los personajes en acto, fruto de las identificaciones, algunos autores proponen un sujeto puro, original. ¿Cómo plantear un lugar para él en la teorización y propuesta clínica de este trabajo? No paro por aquí porque a mí me gustaría de comentar y hablar un poco a respecto del siguiente párrafo que está en su trabajo. Entre comillas, la precondición para el cambio psíquico ocurrirá cuando los pacientes, en las escenas que se repiten en transferencia, encarnen al otro con quien se estableció la escena original y nos ubiquen a los analistas en su lugar del paciente. Acá, Krakow propone que se pueda pensar la identificación proyectiva desde otro marco teórico. A mí me suele ser muy conocida su propuesta, a la vez que la utilizo para comprender estos pacientes. Pero añado que no solo es el encarnar al otro, al paciente, pues muchas veces son otros tipos de identificación proyectiva que aportan al campo. Pero de todas las formas, su propuesta de hacer del analista con palabras es cercano al que la pareja Rocha Barros propone como la interpretación efectiva, la que se enuncia como una poiesis. Volvemos acá al tema de la enunciación de la interpretación, aún más compleja cuando se habla del primitivo o no representable en los pacientes. Pero lo lindo en su texto es que con sus postulaciones Héctor nos permite salir de la idea de que es Dios que cura para que podamos encarnar un clínico que en diversos niveles sabe de qué se trata. El tema de los marcos de cambio en el análisis nos apunta hacia la cura, pero la cura siempre entre comillas. ¿Por qué? Porque si pensamos, como dice Green y también Fiorini, Héctor Fiorini, tenemos que pensar, me dice acá que estoy cerca de los 10 minutos, ya estoy terminando, tenemos que pensar en todo el tema de la hipercomplexidad en psicoanálisis. Y la hipercomplexidad
es algo inalcanzable, es algo que solo es alcanzable parcialmente. ¿Cómo se puede entonces describir algo que es de la orden del hipercomplejo? No sé bien si buscar a Dios ayuda en nuestro intento de comprender tarea tan difícil. Quizás debruçarnos sobre el texto de Héctor nos permita avanzar un cadito más. Gracias por la oportunidad de estar acá conversando con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por tu participación y por adaptarte a los 10 minutos también, porque bueno, se nota que tenés mucho más para decir. Pero muchísimas gracias. Bueno, es el momento de Eduardo Ramos. Eduardo Ramos vive en San Luis, es médico, es pediatra del Ministerio de Salud de Mendoza, y es psicoanalista, miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza y doctor en Psicología de la Universidad de Salvador. Bueno, Héctor, por favor, te escuchamos. Voy a compartir pantalla. Parece que está inhabilitado esto. Ya estás como coanfitrión, podés compartir pantalla. ¿Está bien ahí? ¿Están viendo? No, no estamos viendo. Ana María, por favor, ¿podés apagar tu cámara hasta el momento del intercambio? Gracias. Eduardo, ahí estás habilitado. A ver si podés compartir. Tenés que ir abajo donde dice compartir pantalla en verde. Sí. ¿Ahí están viendo? No. Yo lo veo y lo escucho perfecto. No, tiene que compartir pantalla. Un minuto, Patricia. ¿Ves abajo donde dice compartir pantalla? Sí, a ver ahí. ¿No? No, tampoco. Le aparece el cuadro de diálogo de compartir, tiene que ir al archivo que tiene abierto para compartir. Es lo que estoy haciendo. Doble clic sobre ese archivo y le sale compartir. Ahí. No. A ver, empezaremos de nuevo. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está. Bueno, perdón. Bueno, quería agradecer como mi antecesor la posibilidad de mi participación en este evento a la Sociedad Psicoanalítica Argentina, al doctor Héctor Krakov y a quienes conforman esta mesa por su cordial disposición. Bueno, como mencionó el doctor recién, soy de San Luis. Estas son dos imágenes del centro cívico y un lago muy conocido. Y respecto a Héctor, que ha mencionado en mi tesis doctoral, tomaré ese trabajo como punto de partida para acercar comentarios afines al tema que él plantea. La tesis versa sobre el detrimento en la velocidad de talla en un niño, Juan Pablo, y su relación con las separaciones de él, de sus padres y la niñera. Yo asisto a Juan Pablo como pediatra desde los 10 meses de vida hasta los 5 años y desde los 6 años hasta los 9 como su terapeuta. En Juan Pablo se descartaron otras causas que pueden afectar la velocidad de talla que dejan al descubierto la simultánea coincidencia entre 5 descensos de velocidad de su talla y 5 episodios de separación de su madre, de ambos padres y de la niñera. El primer episodio se ocurre a los 6 meses, cuando se suspende bruscamente la lactancia de un día para el otro e ingresa a jardín maternal. El segundo episodio aparece a los 5 años,
Cuando el padre pierde el trabajo, la madre se ausenta del hogar y los abuelos regresan a su provincia natal. A los 6 años, una nueva separación porque la madre viaja al exterior. A los 7 años, ambos padres viajan al exterior. Y a los 8 años deja de ver a la niñera de un día para el otro porque se accidenta. Los signos y síntomas de Juan Pablo en lo somático fueron solamente la afectación de la talla, no tenía ningún tipo de enfermedad, y los psicológicos eran la irritabilidad, ser petulante, con escasa o nula tolerancia a la frustración, sin amigos, con dificultades escolares varias, era renuente o no asistía a cumpleaños o clubes, con sueño intranquilo, terrores nocturnos, en ocasiones lo encontraban durmiendo al pie de la cama de sus padres o en el pasillo. Ante la ausencia de su madre, aparecían llantos o gritos, a veces imposibles de calmar, agresiones sin sentido o cosas o personas, cuadros similares a las ausencias epilépticas o fugas. Héctor aborda la eficacia terapéutica del psicoanálisis con una pregunta: ¿qué es lo que cura al paciente? Si bien reconoce como respuesta lo desconocido, propone y enumera en sentido temporal diferentes dinámicas que la promueven. Catarsis y abreacción. Juan Pablo tira los naipes al aire o a mi cara, grita o patea paredes o la puerta. Hacer consciente lo inconsciente, esa doble inscripción. Eso que decís de separarme da miedo, ¿no? Contactar la vivencia reprimida de la representación. Su niñera, luego de 8 años de estar con él, deja de venir, no tuvo manifestación alguna en esa ocasión y en sesiones y meses después lo recuerda y llora profusamente. El paciente pondrá en acto sus pasiones: sos tonto, tonto, pero para toda la vida, sos malo, malo, no te importa nada de yo. Los juegos sucesivos a lo largo de 3 años fueron con los naipes, cola sucia primero y luego la casita robada, 6 meses y en todas las sesiones. Recuerda la paciencia que tiene que tener el analista. Ludo, 4 meses y en todas las sesiones, y luego con plastilinas hasta la finalización de su terapia. En esta época, con el tiempo, llegamos en comunión a crear objetos entre ambos que yo fotografiaba. A los 8 años, Juan Pablo muestra una evolución favorable y un buen vínculo conmigo, pero continúan sus dificultades a la hora de separarse de los padres, abuelos o tíos. Rezongaba, llorisqueaba o se quejaba preguntando: ¿por qué te vas? Ya te vas, te tenés que ir. En este punto decido una estrategia particular: recrear en sesión una situación de separación. Así un día le digo: Juan Pablo, voy a buscar la máquina de fotos. Él se sorprende, no emite palabra y estando yo fuera del consultorio, grita: morite, morite. Rompe todos los modelos de plastilina, quedan trozos de los mismos regados por todo el consultorio. Balbuceaba de modo ininteligible mientras se movía espasmódicamente. Al volver en breve tiempo encuentro a Juan Pablo rígido, con sus manos en puños, los ojos llorosos y congestionados. Se niega a hablar y patea intermitente el escritorio y las paredes. A partir de esta sesión se pudieron reelaborar las situaciones de separación. Evocando el trabajo de Héctor, mi participación activa en la sesión, tramitar en acto con él su conflicto, desidentificar a su madre y reelaborar satisfactoriamente las separaciones conmigo, permitió un rotundo cambio psíquico en él, tanto en el mundo exterior como conmigo. En palabras de Héctor, deja de estar amarrado a su anclaje subjetivo anterior. Se actúa así en los espacios intra, inter y transsubjetivos. El término, voy a hacer una acotación. Yo adhiero un poco a lo que dice el doctor recién, al pensamiento complejo. Reconozco el psicoanálisis como un proceso hipercomplejo. Y el pensamiento complejo, la complejidad, tiene su basamento en la definición de la física cuántica, que es
estudiar los fenómenos desde la totalidad de las posibilidades. En este sentido, el aspecto somático es afín a la complejidad del psiquismo. Contamos entre 800 y 1.200.000 de neuronas y cada una de ellas tiene 15.000 conexiones de promedio. Por lo tanto, el psiquismo es afín a la complejidad somática. El término plasticidad neuronal es la capacidad de las neuronas de cambiar su estructura o función en respuesta a la experiencia. La plasticidad neuronal se puede hacer a través de la neurogénesis, o sea, estímulos externos promueven la formación de nuevas neuronas. Se puede hacer a través de la regulación de neurotransmisores, como dopamina, serotonina, etcétera, de breve acción, o a través de nuevos circuitos neuronales que son de efecto duradero. Las nuevas sinapsis neuronales, les doy un ejemplo acá, una disposición tanática como la que tiene este paciente por sus antecedentes familiares, no produce una descarga. Si a esto se agrega la suspensión del pecho y la guardería, va a producir las descargas que serán traducidas en el soma como en su psiquismo. En ocasiones posteriores no se necesita la suspensión del techo o el ingreso a la guardería, sino que otras separaciones por sí solas provocarán la sintomatología. Atendiendo a que las neuronas pueden modificar su función en relación a los estímulos externos, cabe postular como posibilidad que la acción durante las sesiones pueda modificar la respuesta neuronal y así su comportamiento. En cada célula humana está contenido un código genético de todo el cuerpo. Hace muchos años existió un libro que se llamaba Los niños del Brasil, que era un médico, Mengele, que inseminaba a indígenas brasileras para producir nuevos Hitler. En esa época no sabíamos que una célula contiene el ADN de todo el cuerpo. Ahora, son los epigenes los que regulan su expresión y por eso existen diferentes tipos de células y órganos con diferentes funciones. Eduardo, Sí. Por favor, te vas acercando a los 10 minutos de exposición, si podés ir redondeando, te agradezco. Sí. La acción de los epigenes la menciono porque los fenómenos psicológicos pueden afectar los epigenes y esto va a dar una respuesta que puede ser reversible, irreversible y ser transmitida o no a generaciones posteriores. El factor psicológico que afecta a los epigenes va a producir en este niño la disminución en la velocidad de talla y una transmisión tanática epigenética transgeneracional. Bueno, con esto termino la exposición. He querido acercar el aspecto biológico a la exposición de Héctor, que lo considero realmente un trabajo de exposición muy notable. Si bien entiendo que el pensamiento complejo, en el pensamiento complejo lo antitético es el reduccionismo, es imposible no reducir para enfocar un tema. En este sentido, creo que Héctor ha hecho una síntesis magnífica de lo que es la eficacia terapéutica. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Eduardo, por tu aporte. Y bueno, ahora le damos paso a Jorge Capelli, quien es psicoanalista, es miembro titular en función didáctica de acá de la APA y profesor e investigador de la UBA. Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación, Héctor. Para mí es un gusto muy grande participar de esta actividad. Hace muchos años que me liga con Héctor un lazo afectivo fundamentalmente, siempre por la generosidad de Héctor y por el humor de Héctor, y un poco me he sentido muchas veces, ¿no?, a hombros de un gigante cuando me decía: yo cuando sea grande
quiero ser con vos generosamente, hacía esa broma cada vez que me cruzaba, porque el recorrido y la trayectoria de Héctor es una trayectoria que en este trabajo se ve con toda su magnitud en relación a los temas cruciales que plantea, ¿no es cierto? Recién pensaba en lo que traía Eduardo, que abre como otra dimensión. No, lo voy a mencionar nada más, pero no quería dejar de traer el premio Nobel de 2008 de Melo and Fire, justamente, que seguramente lo conoce Eduardo, porque es un estudio muy interesante que gana el Nobel a raíz de cómo se pueden silenciar o activar los ovillos de Cistona, justamente, donde lo social, en este estudio que hacen con estas ratitas, ¿no? Ratas con madres buenas, madres malas, activan o no esos ovillos de Cistona. Pero yo voy a tomar una perspectiva estrictamente psicoanalítica a propósito de lo que traía Héctor, de cuál es mi propia trayectoria, lo que a Héctor le interesaba, y un recorrido más bien freudiano y de mis lecturas de Freud en su original, que era algo que especialmente lo mencionó Héctor. La verdad que creo que hay algo del trabajo que acaba de presentar Héctor que trae una intersección entre, por un lado, eficacia, ¿no? Y cura, eficacia y cura en el psicoanálisis que nos implica de un modo singular con respecto a un tercer término que me parece que aquí los psicoanalistas y el psicoanálisis estamos más o menos permanentemente interpelados, en particular en nuestro tiempo, que es la ética. Vale decir, ¿por qué cura el psicoanálisis? Pero ¿qué creemos que es la cura en psicoanálisis? ¿No? Me parece que ahí tenemos una cuestión que permanentemente nos tenemos que preguntar, al menos yo creo que para pensar en el futuro del psicoanálisis, tema que me preocupa especialmente, debemos pensar en nuestras políticas psicoanalíticas como políticas científicas, en donde así como tenemos que hablar con las neurociencias o los premios Nobel, que en parte dicen cosas interesantes que nos vienen bien para nuestro modelino psicoanalítico y con el pensamiento cognitivo, me parece que después de tantas veces que declararon que el psicoanálisis había muerto, el trabajo de Héctor es un trabajo que nos muestra que está más vivo que nunca. Me parece que justamente parte de una pregunta abre otras preguntas que tienen que ver con temas tan actuales, a pesar de las citas tan vigentes de 1895, 1896, que trae de un Freud, de un Freud temprano y de un Freud en el que se lo ve creando y descubriendo lo inconsciente. Inevitablemente tuve que pensar en la antropología estructural de Lévi-Strauss, ¿no es cierto? No pude evitar pensar en algo de lo que él llama el isomorfismo de las estructuras simbólicas, esos trabajos maravillosos que hace con los Cuna Yala de Panamá, con los pueblos originarios de Panamá, en donde Lévi-Strauss trabaja viendo cómo es eficaz la cura de un chamán, y en donde articula universos de discurso, universos simbólicos, estructuras isomórficas a partir de un relato, de una historia que es revivida con la figura del chamán y que en ese punto empieza a ser un entramado entre justamente lo que aparecen en esos pueblos como eficacia simbólica, que para él no la tenía y que sin embargo dentro de ese universo de discurso cobraba una significatividad y una eficacia, y el psicoanálisis. Me gustó mucho, por otro lado, porque esto del texto de Héctor, de las ideas de Héctor, que aparte tienen un recorrido que me gusta decirlo justamente, yo que estoy con mi tesis doctoral y sé el trabajo tremendo que representa eso, digamos, es decir, todo el desarrollo tan serio y tan hondo que Héctor va haciendo de cada paso. Me encantó que citaras, Héctor, a Nacio, porque si bien Nacio es una persona que valoro y que me interesa, un poco como lo que dijo Sergio
esa versión religiosa y un poquito oscurantista de esa cita, algo así como, yo lo asistí y Dios hizo su trabajo, Dios lo curó. Yo lo asistí, Dios lo curó, creo que era. Me parece interesante porque creo que Freud jamás hubiera dicho semejante cosa. El tipo que nos enseñó, con todo respeto, digo, el tipo, ¿no? Es decir, el hombre que nos enseñó a develar enigmas, ¿no es cierto? Que nos enseñó a abrir misterios. Y creo que ese es el camino que seguiste vos en tu texto. Y eso me dio mucha... bueno, yo ya conocía tus ideas porque has traído varios textos y varias cosas que has compartido conmigo y que has presentado en APA y tus libros. Pero un poco retomando algo de los textos de Freud para darle volumen a tus propias ideas y a tus propios conceptos. Hay una nota que a mí me resultó interesante, me parece interesante traerla, porque vos haces una referencia a algo de eso que tiene que ver con el Aguirre como ese escenario en acto en el que es posible que se dé la cura. Y hay tres momentos en la obra de Freud muy puntuales, uno en el 12, uno en el 24, otro en el 25, en donde Freud trae una idea de qué es para él un acto psíquico completo. Y es un tema que querría traerlo un poco a la discusión, junto con esto que vos estás planteando como para retomar la concepción de la cura y de la eficacia psicoanalítica, porque ahí lo que plantea Freud es que todo acto psíquico comienza por ser inconsciente. En estos tres momentos, lo va planteando de distintos modos, pero lo que fundamentalmente plantea es que puede permanecer de ese modo o avanzar desarrollándose hasta la conciencia si es que no tropieza con alguna resistencia. Y que por lo tanto, en ese avance y despliegue, que es algo de lo que vos tomás, Freud dice que es posible que haya, como culminación de ese acto psíquico completo, un cambio a lo plástico, a diferencia de lo que podría ser un cambio autoplástico, ¿no? Con referencia a lo que podría ser un síntoma, ¿no? Jorge, por favor, si podés ir redondeando, que te vas Sí, acercando. Gracias. ya voy redondeando. Creo que hay muchos puntos para tomar y para ir abriendo líneas. Por supuesto que el criterio que tomás, Héctor, respecto de la cura, ¿no? Que también para quienes tenemos cierta afiliación con un linaje psicoanalítico garmiano, siempre la pensamos en ese criterio acorde a fines, ¿no? El Zweckmäßig que vos lo mencionás, y que para nosotros es, en general, o creo que para muchos aún no garmianos, tiene que ver con algo de la satisfacción pulsional que siempre está, digamos, amenazada por ese detrimento de la desmezcla. Y acá se habla, digamos, la desmezcla pulsional que produce el malestar, el malestar en la cultura, la civilización, lo cultural. Creo que hay otro punto muy importante respecto de ese non plus ultra, ¿no? Como qué ponemos allí en donde Freud sitúa una roca viva, y creo que ese punto fuerte, digamos, esa apuesta, ¿no? Que hace Héctor, que haces con respecto a la idea de la tramitación psíquica que se realiza en acto con otro, también me evocaba inevitablemente algo de esta condición de necesidad, ¿no? Un poquito, cuando Garma decía que un poco cuestionaba el autoanálisis y planteaba algo de esto en donde justamente la necesidad del otro para el despliegue
despliegue del trabajo analítico era tan significativa porque pensar en una acción gestionada únicamente por el sujeto era tan factible como pretender imaginar que alguien que se había caído en un pozo pudiera sacarse de allí a sí mismo tirándose de los pelos. Bueno, dejo acá. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Bueno, muchas gracias, Héctor, por tu trabajo. Gracias, Sergio. Gracias, Eduardo. Gracias, Jorge. Y ahora, si les parece bien, vamos a abrir el debate, el intercambio. Les vuelvo a decir, pueden hacerlo a través del chat, pueden hacerlo pidiendo la participación. Bueno, hay saludos y felicitaciones para los 4. Así que bueno, quedamos esperando sus comentarios. Cuando te parezca, yo quisiera intervenir de vuelta en función de los comentaristas. Sí, como no, Héctor, así esperamos el comentario de la gente. Ok. Bueno, les agradezco mucho, la verdad que se tomaron un formidable trabajo y hay que tener mucha generosidad, como a veces es importante remarcar, para poder entender qué es lo que plantea el trabajo del otro, ¿no? Y eso en algún punto implica una cierta lesión narcisista, tomando en cuenta el aporte que hacía inicialmente Sergio. Y yo quiero remarcar un par de conceptos que están metidos adentro de mi trabajo. En principio quiero decir que a mí me parece que el psicoanálisis ocupa un espacio entre la psicología social, la sociología, la filosofía, el sentido común. No es ninguna de esas cosas. Y a mí me parece que, por lo menos es mi posición frente al psicoanálisis, que el psicoanálisis es lo que nos ofreció Freud. Es muy difícil leer Freud porque es muy largo, a veces muy denso. Cada vez que uno lee, después de 10 años, un artículo, resulta que descubre que había cosas en el artículo que antes no se había dado cuenta. Debo decir que yo hace 50 años que leo la obra freudiana, no leí todo, leí muchas veces algunos aspectos de la metapsicología y de la técnica, porque tenían que ver con la respuesta. Yo tomaría un pedacito de lo que dijo Sergio acerca de Winnicott. Winnicott dice, si no recuerdo mal, que el analista va a repetir el fallo del medio ambiente con el paciente. Esto quiere decir que la repetición va a ser en transferencia. Digo esto para reevaluar y revalorizar cuál es la intervención de los analistas en sesión para la modificación psíquica. El otro aspecto que quiero remarcar es una frase freudiana que está implícita en el ejemplo que lo que yo estoy proponiendo en el trabajo, que lo dice en el hospedaje de señoritas. Al mismo tiempo que hacemos una relación de objeto, hacemos una identificación. Al mismo tiempo que hacemos una relación de objeto, hacemos una identificación. Esto, segunda parte de la identificación, por alguna razón enigmática, supongo por la presión de la psicología, quedó fuera de radar. Entonces la impresión que a veces tenemos es que los analistas hablamos de los pacientes como si fueran el único habitante de la vida psíquica, y el otro con el cual el paciente está identificado brilla por su ausencia. Yo estoy tratando de poner en escena al otro de la identificación. Esto quiere decir, a mi criterio, que las escenas que se repiten en transferencia siempre tienen un otro, el otro significativo.
con lo cual los pacientes están identificados. La escena que se repite es una escena de a dos. Y con esto quiero remarcar otra parte de lo que está implícito en mi trabajo. Y es que la tarea de los analistas es sobre la repetición. Para los analistas, una sola mención de fondo empieza a ser figura cuando la situación se repite. Y a mi criterio, los pacientes padecen de lo que se repite más allá de que ellos quieran. A mí me pareció entender que en la exposición de Eduardo, el punto clave que él junta con lo que él hizo en la tesis y mi trabajo, es cuando él trató de hacer la pérdida en la sesión con el paciente. Esto cuando dice que fui a buscar la máquina de fotos. Ahí había, a mi criterio, en Eduardo, la concepción de cómo la cura es a partir de la repetición en transferencia. Solo que, por alguna razón, Eduardo lo pensó como un aporte desde él, no como una lectura del paciente. Pararía acá y dejaría un poco a Miguel para... Bien, gracias, Héctor. Acá Karina Bretz, desde Bahía Blanca, además de mandar felicitaciones y saludos para todos los expositores, hace su comentario y una pregunta. Dice, comparto la sensación de no saber qué funcionó cuando un paciente mejora. Le pregunto al doctor Krakow, ¿qué relación encuentra entre la mudanza subjetiva y la reelaboración? Bueno, Sergio ahí está pidiendo de volver a hablar. Si te parece, contestas brevemente esta pregunta de Karina y después lugar para Sergio. Mudanza subjetiva es un concepto que yo estoy proponiendo en mi tesis. La idea es que los otros se imponen por presencia discursiva. Eliseo Verón, un sociólogo con fuerte incidencia psicoanalítica, proponía pensar el discurso como una configuración temporal-espacial de sentido. Y los otros se nos imponen, los otros significativos, se nos imponen por presencia discursiva, no por presencia física. Quiero explicar que no es por presencia física porque en la políade, la locura de A2, hay un solo discurso, no hay dos sujetos. Es decir, que hay dos sujetos y hay dos discursos. Entonces, a mi criterio, el uso que yo hago de la imposición por presencia discursiva en el momento de la crianza, los otros se imponen y nos ubican en una determinada posición subjetiva. Cuando esta posición subjetiva es en exceso, yo a eso lo llamo anclaje subjetivo. Y la desidentificación mirada desde la noción de anclaje subjetivo supone un desanclaje y una mudanza. En ese trayecto es donde yo entiendo que hay una relación, una pregunta entre lo que la colega me pregunta, entre desidentificación, mudanza subjetiva y reelaboración. Muchas gracias, Héctor. Ahora sí, el turno de Sergio y después tenemos otra pregunta. ¿Sí? Ok, es muy rápido porque todo eso me acordó una anécdota que demuestra un poco lo que propone Héctor y al mismo tiempo todo el tema de cómo es inconsciente también lo que hace el analista. La anécdota es la siguiente. Un paciente viene a todas las sesiones con retardo. 5, 10, 15, hasta 30 minutos, no falta, pero no llega nunca en la hora. Muy bien. Un día el analista está un poco más lejos del consultorio de lo que suele estar. Es un sujeto un poco más viejito. Mira el reloj, se da cuenta que va a llegar atrasado si no ocurre. Pero es un poco viejito, no quiere correr y dice,
Ele nunca chega em tempo, vai chegar uns minutos atrasados. Chega ao consultório, está o paciente muito zangado, irritado e pronto a pular en el, no sé cómo dice, pescozo del paciente, del analista, y pregunta, ¿qué hace? ¿Cómo se atrasa así para mi sesión? No comprendo. Y entran en el consultorio y él está muy zangado y pidiendo una explicación al analista. El analista se siente muy constrangido, muy acosado por la rabia del paciente y se sale con esta. Disculpa, me creo que tú me acostumbraste mal. Que es algo que se dice no pensado, no decidido por hacer. Es lo que los analistas lo ponieron como el enactment, algo que se pasa inconsciente en la dupla. Por eso añado esta anécdota, porque nos ayuda a pensar lo que Héctor propone para quebrar, para cindir este enclave subjetivo que en este paciente se sucedía imposible de interpretar, de comprender, que se deslinda, que se desenlaza después de este enactment del analista. Y ahí me gustaría proponer esto para la discusión. Gracias. Gracias a vos, Sergio. Bien. Sí, ¿puedo decir algo sobre este aspecto en particular? Bien, y después entonces hay una pregunta también, así podemos también abrir a que todos ustedes participen. Sí. Quería compartir con este ejemplo que da Sergio. Yo atiendo online, atiendo por teléfono ahora, ¿no? Una paciente que tiene una historia de orfandad por la muerte temprana de la madre y con un padre que no, según ella, no aparecía con la posibilidad de un diálogo cercano posible con ella en el curso de su crianza. Cuando fue apareciendo esto de la relación entre su orfandad y la relación con el padre, la paciente empezó a llamarme cada vez más tarde, 10 minutos, 15 minutos. A diferencia de lo que está implícito en el ejemplo de Sergio, lo que yo entendí de ese material y qué fue lo que le pude decir a la paciente, es que ella en esa situación de llamarme 10 o 15 minutos más tarde, era el padre y yo era ella. No sé si se entiende. Nosotros en general no estamos habituados a pensar que los pacientes encarnan al otro. El proceso, la puesta de un determinado material en el proceso analítico permite lo que yo llamo la rotación como un carrusel. A veces son los propios pacientes, a veces somos nosotros quienes encarnamos al paciente y ellos son el otro. El punto clave a mi criterio para generar el cambio psíquico cuando los pacientes encarnan al otro, ella era el padre y yo soy ella, teniendo que hacer algo distinto de lo que ella hizo como hija en transferencia. Ese es el momento que yo estoy tratando de remarcar como un momento clave del cambio psíquico. Bien, gracias, Héctor. Acá hay una pregunta de Pía Iseli, creo que es Iseli, si no, disculpas. ¿Un nuevo acto psíquico en el paciente en el proceso de la cura podrá lograrse a través de la repetición en vivo en la transferencia con el analista? Estás con el micrófono muteado, Héctor. Yo puedo contestar, no sé si además quiere contestar a alguien de la mesa también, para que no monopolizarle el micrófono. No sé si alguno quiere contestar. Eduardo, Jorge, Sergio. Yo no pude comprender la pregunta, si puede postearla en el chat, me facilita.
A ver, esperemos un segundo a ver si... Si podés, Miguel, si podés volver Dice a repetir. así la pregunta, Sergio. ¿Un nuevo acto psíquico en el paciente en el proceso de la cura podrá lograrse a través de la repetición en vivo en la transferencia con el analista? La repetición es la precondición. El nuevo acto psíquico será la intervención del analista que habilite la posibilidad de la mudanza subjetiva, de generar la desidentificación. Ese sería el nuevo acto psíquico a mi criterio. Uh-huh. Sí, Si si me usamos permitís. disculpame. Sí, doctor. No. Va. Abre usted, doctor. Eduardo, dale. Sí, bueno. No, un poco es relacionado a lo que comentó Héctor y la pregunta que se hace ahora, ¿no? Cuando yo decido ir a buscar la cámara de fotos, me transformo en la madre que abandona al hijo. O sea, y ahí tengo la posibilidad de desidentificar a la madre en relación con el chico en la reelaboración posterior. Entonces, sí, en el acto psíquico, como es la pregunta, sí se puede y así se logra. Y quiero remarcar que esta dinámica que se utilizó fue la que realmente hizo un giro en la cura del paciente, ¿no? Porque realmente a partir de ahí él pudo tolerar mucho mejor las separaciones con su padre, etc. Eu creio que eu iria por um caminho muito semelhante ao que contesta ambos, Héctor e Eduardo. Minha anedota era justamente uma ideia de plantear como um acting del analista, como foi aquele, não sabia que contestar, prontamente acalmou o paciente. E me creio que acalmou porque puse em cena algo que él quería muy fuertemente que fuera knowledge, conocido en la dupla, presentado en la dupla, que las interpretaciones solamente no daban cuenta de explicar, como la sugerencia que hace Héctor, de decir eso en la transferencia. Por eso que lo que Héctor propone que se hace en acto, que yo llamé de un baile a dos, en aquel momento la dupla estaba bailando en torno de la escena traumática y con la contestación algo así, estamos los dos haciendo lo mismo, entonces vamos a salir de eso. Y ahí sí, el cambio psíquico fue posible. Me gustaría agregar una cosita en relación con lo que se está trayendo tan interesante. Y respecto de esta idea de algo nuevo que ocurre en la escena transferencial. Porque pensaba justamente respecto de la idea de la cura, que implica un compromiso ético por parte del analista. Me gustaría agregar algo que, al menos como yo lo pienso, más allá de lo sintomático, pero no sin el levantamiento de los síntomas, hay algo que es por añadidura. Y ese nuevo acto, en tal caso, o esa nueva acción que ocurre en ese escenario en el que transcurre la repetición, ¿no? Los lacanianos dirían el 8 interior, como plantea en el seminario 11 Lacan. En alguno de esos pasajes, por ese nudo hay una modificación, hay un movimiento. Pero sin embargo es, a mi criterio, sin un cálculo exacto que únicamente puede ser definido a posteriori, por una añadidura de que en ese carrusel, como trae Héctor, donde el analista se da cuenta y comunica de algún modo, o con la acción que cuenta Eduardo, transmite en esa escena algo que abre un gran angular y que pasa a ser de algún modo revelador para el paciente. No sin la
sutileza de cómo se le transmite, ¿no? Un poco lo que decía Fernando Ulloa, cómo hablarle al sujeto sin que se ofenda al yo, cómo transmitir algo de eso que el analista descubrió sin que el paciente salga corriendo para que descubra la escena, el carrusel en el que vive su vida y que ahora tiene esa gran oportunidad con el analista. Ahora, el efecto, yo apuesto por la resignificación a posteriori, es decir, por un descubrimiento cuyo efecto veremos si es igual posteriormente en relación con la vida de ese tamal cura. Muchas gracias, Jorge. Quería intervenir, si puedo, un segundito, Miguel. Sí, nos vamos acercando, nos quedan unos 10 minutos, nos vamos a... Sí. A propósito de lo que decía recién Jorge, ¿no? Quería retomar dos puntos que a mí me parece que son enigmáticos para nosotros como analistas y que son enigmáticos también en el marco teórico psicoanalítico. ¿Por qué se repiten actos? ¿Por qué la actuación de los pacientes? ¿Por qué en el hacer? Sergio habló del enactment, enorme desarrollo que se hizo a partir de la propuesta de enactment. Hay todo un tema acerca del acting out, hay todo un tema acerca del pasaje al acto. Es decir, que hay un nivel donde el ser humano actúa, se pone en escena, se pone en acto algo, y no en palabras. Lo dejo ahí, yo tengo mi propia idea, pero bueno, prefiero no hacerlo porque es una idea un poco disruptiva para este momento, pero me parecía importante remarcar esto, se repite en acto. Héctor, no nos dejes con otro enigma más. Nos está Bien. dejando con otro enigma. No. Hay una pregunta. La otra cosa que quiero decir es, el sujeto inconsciente que yo uso nos informa con el decir y hacer en sesión. Es el propio paciente, es su sujeto inconsciente que informa, no lo que él quiere decir. Ese sujeto inconsciente que yo digo que está obstaculizado en su despliegue es el que nos informa a los analistas en el proceso analítico, y eso es lo que me parece que tendríamos que estar acostumbrándonos a leer. Bien. Juan Pineta, por favor. Hola, buen día. Bueno, súper interesante todo esto. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, muchos amigos y conocidos. Me parece súper interesante todo lo que se ha traído y esta idea también de recoger el guante como psicoanalistas, ¿no? Cuando vienen los pacientes y lo tiran ahí para provocarnos y ver si nos animamos a bailar con esos personajes que nos invita a encarnar cada paciente, ¿no? En un ida y vuelta, ¿no? Siempre en un más que dos, digamos, ¿no? Más que paciente y más que analista. Y me gustó esta idea de reafirmar que traía Catelli en relación a la cura con el otro. La cura es siempre, ¿no? Con el otro. Me parece que es una idea que hay que reforzar en relación a estas cuestiones que a veces se dan con los autoanálisis, ¿no? Esto de por ahí caer en un pozo superyoico, melancolizante, y que no haya nadie que nos ayude a salir, ¿no? Y la necesidad de que haya alguien del otro lado. Me quedé pensando, y esta es una pregunta para Eduardo, para Héctor, sobre estos casos tan interesantes donde hay transformaciones físicas, hay transformaciones neuronales, hay transformaciones genón en los genes, digamos, ¿no? Si hay algún tipo de investigación realizada en términos científicos clásicos en relación a estos temas, ¿no? Porque son súper interesantes. Yo sé que hay investigaciones en relación a cómo se han modificado las conexiones neuronales en Alemania con las investigaciones de Horry y Cagele, ¿no? En relación a la terapia psicoanalítica, ¿no?
quería saber si hay investigaciones en este sentido, ¿no? Que nos acerca, digamos, a lo psicosomático, ¿no? Conexión ineludible de nuestra práctica, ¿no? Psique y cuerpo. Bueno, muchas gracias. El grupo de pesquisa en IPA tiene inúmeros trabajos ahora publicados en el sitio web de la IPA, ipa.org, con énfasis en temas de neurociencias. Y allí se puede hacer una serie de conclusiones a respecto de cómo se logró ver en las neuroimágenes neuroaliados lo que se pasa en la terapia psicoanalítica. Lo lamento, pero tengo compromisos clínicos que me impiden de continuar en esta maravillosa mesa. Me salió muy rico estar con ustedes. Muchas gracias, Héctor, y a todos que aquí estuvieron. Gracias. Los agradecidos somos nosotros, Sergio, muchísimas gracias. Y bueno, esto también marca que nos vamos acercando al final de esta mesa, realmente que ha dado para la discusión y para los comentarios. Bueno, si ustedes quieren hacer un breve comentario sobre la pregunta de Juan, queda una pregunta que, bueno, lamentablemente ya no la vamos a poder contestar, de Bárbara Guardado. Se las dejo igual como para que en todo caso ustedes la contesten después. Bárbara pregunta, para generar la desidentificación en casos de violencia, que el paciente tome conciencia del qué me quieres del agresor. Y acá Alejandra Álvarez dice, la apertura que tiene APA nos da una gran riqueza en nuestra formación. Felicitaciones. Bueno, los dejo hacer el último comentario y cerramos la mesa. Yo, por mi parte, muy agradecido por los comentarios de ustedes, por tu trabajo, Héctor, y por haber participado. No, lo mío es muchas gracias por el espacio, muchas gracias, Miguel, por tu participación y a los comentadores. Me parece que poner a transitar una idea acerca del cambio psíquico creo que es importante para que pensemos qué estamos haciendo y cuál es la utilidad del tratamiento analítico. Un breve comentario para Juan. Sí, se están haciendo estudios en todos lados relacionando concretamente el psicoanálisis y las neurociencias en diálogos posibles. Una pequeña acotación respecto al caso que presenté. Respecto a la roca viva, al lecho inamovible, donde el límite es lo biológico. Si uno entiende que este chico superó la sintomatología, la vivencia traumática, digamos, de las separaciones, pero habiendo resuelto eso en una separación posterior, vuelve a frenar la velocidad de su estatura, quiere decir que el efecto de los epigenes no fue reversible y es lo biológico lo que marca la roca viva y el cese del proceso analítico en ese momento. El doctor Grossman en Buenos Aires está abocado a un diálogo posible entre el psicoanálisis y las neurociencias. Muchas gracias, Eduardo. Agradezco muchísimo la posibilidad de haber participado, la verdad que es un honor. Entiendo que el artículo de Héctor es una joya para guardar y releerla en muchas ocasiones. Les agradezco muchísimo. Te agradecemos a vos, Jorge, tu cierre, por favor. Sí, querría retomar algo a propósito de lo que acaba de decir Eduardo, la pregunta de Juan, la última pregunta. En el año 2014 tuvimos en APA, con la Secretaría Científica de Jorge Canteros, un intercambio muy interesante con la presentación justamente de un grupo de cognitivos italianos que presentaron, digamos, los últimos estudios en relación a estudios comparativos dentro de las ciencias duras, digamos,
respecto de lo que podían ser la eficacia y permanencia de los cambios psíquicos con medicación y con casos testigos a través de tratamiento psicoanalítico con las interpretaciones. Fue muy interesante, pero especialmente te recomiendo, Juan, ver el Premio Nobel de 2008, ¿no? de Melo y Fire, que tratan el tema que vos estás preguntándote. Pero no me gustaría terminar esta mesa con una referencia cognitiva, conductual y psicobiológica, sino más bien con un texto muy primario en donde Freud aborda una cuestión que es a la que te estabas preguntando respecto de la incidencia de lo psíquico y lo somático. Es uno de los primeros textos que es Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, en que evoca primero la idea de psique como zele, ¿no? Como la cosa del alma, y dice que el tratamiento del alma no se trata de un tratamiento de fenómenos patológicos de la vida anímica, sino más bien como un tratamiento desde el alma, donde ya anticipa algo de esto de la escena en la que el analista entra, se instala y desde allí va a intervenir con algo que él dice: nuestro decir cotidiano tiene algo de unos ensalmos desvaídos, ¿no? Unos embrujos, la palabra podría haber sido traducida como embrujos, pero el psicoanálisis, para la eficacia sobre la psiquis y sobre el cuerpo, le va a devolver su prístino poder ensalmador. Y a partir de allí explica por qué, no lo deja en el misterio, sino lo explica en parte como continúa, ahonda y profundiza Héctor Krakow en este trabajo que hoy nos presenta. Así que muchas gracias, nuevamente un gusto, un honor haber estado aquí con ustedes. Gracias. Bueno, yo personalmente, vuelvo a decir, muy agradecido de haber participado. Gracias, Héctor, por tu trabajo. Gracias, Eduardo, Jorge, y por supuesto, gracias, Sergio, que se tuvo que retirar. Que tengan todos un buen día y nos estamos viendo. Buen día. Buen día.